Hola, ¿qué tal? Pues vamos con un nuevo video y en esta ocasión elegí un tema que personalmente me gusta mucho, conozco porque tengo mucha experiencia en él a partir de la práctica y pues sé que a la fecha sigue siendo un tema de mucha preocupación para papás, mamás y personas en general, la adolescencia. La idea de este video es revisar un poco qué es un adolescente, qué podemos esperar de una persona que está pasando por esta etapa y quizá algunas ideas que nos puedan servir para tratar con adolescentes. En otros videos vamos a revisar más cosas de una manera más específica, pero en esta ocasión va por ahí. Y quiero partir pues diciendo cuál es mi experiencia en esta área. Después de 20 años de estar trabajando en escuelas, prácticamente todo este tiempo he estado trabajando con jóvenes de secundaria y preparatoria. Mi primera experiencia fue justamente dando clases de taekwondo en la preparatoria y después mi incursión ya al salón de clases como profesor como tal fue en secundaria. Desde ahí, bueno, pues he estado trabajando muchos años con jóvenes de estas edades y ahora vengo terminando de un ciclo como director de una preparatoria y regresando nuevamente a trabajar con jóvenes de secundaria. Así que es un tema que insisto, me apasiona mucho, me gusta y espero que estas ideas puedan ser de mucha utilidad para quienes vean este video. Así que vamos adelante con ellas. Para empezar tenemos que saber qué es un adolescente. Por allí hay una frase muy recurrente que utilizan muchas personas donde dicen que adolescente es el que adolece. Está mal. Eso fue muy dramático, sonó muy bien, pero no es real. Desde su etimología no es correcto. Por eso, pues recurriendo a un diccionario etimológico, podemos saber que adolescente es la persona que está en el periodo de crecimiento que sigue a la niñez. Como tal, su raíz quiere decir que está creciendo. Y me parece que es mucho más justa esta definición cuando hablamos de adolescentes. Si nos vamos con la otra, que es el que carece o el que sufre, pues le ponemos ya un toque dramático a la adolescencia cuando realmente no lo es así. Es parte del crecimiento. Todos los que ya somos adultos pasamos por ser adolescentes y sabemos que como tal es eso, es una etapa del crecimiento. Justamente en el video voy a estar hablando de en qué consiste este crecimiento o cómo se manifiesta, porque todo el tiempo desde que el niño nace hasta aproximadamente los 25 años, se supone que es todo un periodo de crecimiento en diferentes áreas. Como lo decíamos en un video anterior, la idea de este crecimiento es que pues, la persona se forme para poder ser independiente, para tomar decisiones, para ser autosuficiente. Entonces todo eso es un gran periodo de crecimiento. Y estas pequeñas etapas simplemente se caracterizan por cosas diferentes. Vamos a ir viendo por qué se caracteriza la etapa de la adolescencia. Pero aquí, de entrada, básico. Tenemos que entender que cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de personas que están en crecimiento. Y primer punto importante, hay que entender que los adolescentes son ellos. Nosotros como adultos, en teoría ya tendríamos que haber tenido una cierta maduración para trabajar con algunas cosas como el manejo de nuestras emociones o el entender algunas cuestiones muy particulares. Pasa con mucha frecuencia que ante alguna actitud de un adolescente nos lo tomamos personal y entonces nos enganchamos con sus actitudes. Es muy común los gestos, los ademanes, las malas contestaciones, por supuesto, pero si lo vemos desde el punto de vista de que, es una persona que está en esa etapa en la que estas manifestaciones son parte normal de su crecimiento, eso nos puede ayudar a ser los adultos y no convertirnos en un adolescente más que nos enganchemos en una discusión que finalmente no va a llegar a nada. Así que bueno, primer punto, los adolescentes están creciendo, son personas en crecimiento. Una de las cosas que más nos pueden ayudar a entender la etapa de la adolescencia es saber que la adolescencia no es nada más una etapa individual. Claro, acabamos de decir que es una persona que está en crecimiento, pero hay que entender que las familias también van desarrollándose y también van pasando por etapas. Y la adolescencia pone en evidencia muchas cuestiones que se dan en la familia que en la niñez no estaban expuestas. La familia también tiene que ir creciendo y la familia también tiene que ir madurando. El punto más álgido, el punto más importante de esto es
Durante la niñez, papá y mamá ponen las reglas de la casa y no existen los cuestionamientos. Y los pocos cuestionamientos que existen son muy sencillos de eliminar porque no cuentan con los argumentos necesarios. En la adolescencia, papá y mamá se ven cuestionados por jóvenes que ya van teniendo más argumentos y que nos exponen con mucha claridad algunas incongruencias que pueden existir o nos retan. No es por ser groseros, esto hay que entenderlo muy bien. Es muy fácil decir, es que ese niño es un grosero, es que esa niña está siendo una irrespetuosa, y simplemente no cuentan con las herramientas para presentar algún argumento de manera clara y por supuesto lo hacen desde la emoción. Más adelante voy a hablar justamente de esta situación emocional, pero aquí nos debe quedar muy claro lo siguiente. Los jóvenes, cuando van creciendo, cuando se van convirtiendo de niños a jóvenes, es un momento en el que van a detectar incongruencias en el medio y las van a exponer y las van a presentar. Muy básico. Cuando una mamá le dice a un niño ponte el suéter porque hace frío, no existe un cuestionamiento. Cuando llega el adolescente y la mamá le dice ponte el suéter porque hace frío, ya el adolescente tiene otros argumentos. Yo no tengo frío. Si tú tienes frío, tú ponte el suéter. ¿Por qué me voy a poner ese suéter si no me gusta? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde entramos en el shock de decir, mira qué falta de respeto está cometiendo este joven. Cuando la realidad es que sin esas herramientas nos está exponiendo un punto de vista. Aquí, los padres o los familiares que están a cargo de las personas en casa, es cuando tienen que replantearse muchas cosas. Uno, tienen que entender que ellos no tienen la verdad absoluta, y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque tienen frente a ellos una persona que hoy ya está creándose una identidad y está pudiendo opinar y tomar decisiones diferentes a las que ellos quisieran. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque es cuando justamente se empiezan a romper algunas expectativas que tiene la familia sobre los jóvenes. Como niños, pues claro, papá y mamá se pueden hacer muchas historias con respecto a lo que ellos van a hacer de grandes, en cómo se van a comportar, pero en la adolescencia viene una búsqueda de identidad diferente y por lo general van a romper con las normas que se tienen en casa porque es un proceso natural. Y ahí es donde papá y mamá se cuestionan y es donde rompen. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que no necesariamente las cosas son como ellos habían pensado. No necesariamente las reglas que ellos habían impuesto van a ser las que se van a mantener a lo largo del tiempo. No necesariamente la hija o el hijo van a comportarse o van a estudiar una carrera o van a dedicarse a alguna profesión como ellos lo habían imaginado. Y es en la adolescencia cuando empieza a mostrarse eso. Una confrontación con las ideas de los familiares que viven en la misma casa. Y entonces eso es muy complicado. Por eso, no, la adolescencia no nada más es una etapa individual, es una etapa familiar que requiere de mucho diálogo y requiere replantearse muchas cosas. Sentarse a platicar con los adolescentes para saber qué es lo que no les está gustando. Y por supuesto que en ese diálogo siempre van a existir los no negociables. Al final papá y mamá son quienes van a poner las reglas porque es casa de ellos. Pero tienen que entender de dónde viene el reclamo. El reclamo no nada más viene desde una falta de respeto, desde una grosería. Viene desde una falta de comprensión de las reglas o desde un argumento que explica el desacuerdo que existen con las reglas. Entonces, hay que sentarse a platicar. Y ojo, también como adultos responsables del hogar, hay que sentarse a platicar para saber cómo se pueden modificar algunas cosas. Es muy común que haya cosas en donde papá y mamá no estén de acuerdo y entonces viene un choque. Si como papá y mamá no están de acuerdo en las reglas, la adolescencia se complica y esto es parte de la etapa familiar. Pongo un ejemplo muy sencillo, el noviazgo. Si uno de los dos adultos responsables, por pensar en que son dos adultos, pueden ser la cantidad de adultos que participen, no importa. Si dos adultos responsables no están de acuerdo en cómo manejar el noviazgo, tarde o temprano el mensaje con el adolescente va a ser complicado. Es decir, quizás la mamá no le ve mucho problema en que la hija tenga novio y hasta le gustaría que lo lleve a casa y lo invite, y esto al papá le puede molestar y entonces empieza este choque. Si como adultos no logran platicar, dialogar y poner acuerdos al respecto, obviamente el mensaje con el adolescente va a ser diferente. ¿Y qué va a hacer el adolescente? Pues va a buscar cómo le conviene
a quién le va a contar las cosas, a quién le va a decir algo, y esto es contraproducente para esta etapa del crecimiento. Entonces, como planteamiento, no es solamente una etapa individual, es una etapa familiar, y vamos adelante con otras ideas. La adolescencia es una etapa de exploración, tal cual. Cuando somos niños, como niños, nuestros referentes son nuestros papás. Nuestro mundo es el del hogar y el que se crea a partir de las actividades que se deciden en el hogar. Ese es nuestro mundo. Cuando somos adolescentes, el mundo se expande a muchas otras opciones y muchas otras posibilidades. Es un momento de exploración en donde volteamos a ver y lo que nos va a llamar la atención, evidentemente, son aquellos modelos diferentes a los que hemos tenido en casa. Es muy común que los papás, las mamás, se incomoden con las amistades de sus hijos en la adolescencia. ¿Por qué creen? Bueno, pues porque en la adolescencia los jóvenes van a escoger a aquellas personas que representan algo completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados. Pues están en una etapa de exploración en la que van a saber que existen otras formas de pensar, otras formas de comportarse, otras reglas de casa, otros estilos de familia, y eso les va a llamar mucho la atención y van a querer saber más. Por eso se van a juntar con personas que por lo general rompen con esa dinámica. Si nosotros confiamos en la formación que están teniendo nuestros adolescentes, sabremos que después de esta etapa ellos van a poder tener un criterio suficiente para decidir con quién se van a juntar, a qué actividades se van a dedicar, qué es lo que van a hacer. Pero es muy normal que en ese proceso cometan errores. ¿Qué tenemos que hacer? Estar al pendiente de ellos. Que nunca esta exploración se convierta en un riesgo para ellos. Sí, se vale explorar, se vale que conozcas algo diferente, pero nunca que te pongas en riesgo. ¿Por qué? Porque si vas a estar explorando y parte de tu exploración es irte a una fiesta donde a un menor de edad se le da alcohol o cualquier otra sustancia con toda la facilidad y se vuelve una fiesta de excesos, evidentemente es una exploración que te está generando un riesgo y ahí es donde debo entrar para no permitirte hacer eso. Si parte de tu exploración es conocer a jóvenes que son muy violentos y entonces tú te empiezas a ser violento y te empiezas a llevar con ellos de una manera inadecuada, voy a entrar para decirte que esa no es la forma correcta de hacerlo. En esta etapa de exploración también, pues obviamente se vienen muchos cuestionamientos individuales con respecto a lo que yo quisiera hacer. Y entonces es una etapa en la que los jóvenes reflejan muchísimas dudas con respecto a muchas cosas y hay que platicar mucho con ellos. Cuando platicamos con un adolescente se vuelve muy difícil si solamente sus respuestas son monosilábicas. Para evitar las respuestas monosilábicas hay que también replantear preguntas diferentes. Si yo le pregunto a un joven, ¿cómo te fue en la escuela?, le estoy dando opción a que su pregunta sea monosilábica. Me va a decir bien, mal, no sé, etc. Ese es muy común. Bueno, tenemos que replantear una pregunta diferente. Yo le puedo preguntar, oye, ¿cuál de tus profesores es el que mejor te cae y qué hay en su clase que te guste mucho? Claro, probablemente la respuesta va a ser muy concreta. El de biología porque es muy divertido. Está bien, pero de ahí vamos elaborando y nos da para meter un gancho y poder sacar más respuestas. Ah, el de biología y su clase es divertida. Ok, ¿y por qué es divertida? A ver, platícame qué actividad hicieron esta semana que te pareció divertida. Ah, pues es que resulta que vimos un esquema de tal o cual cosa y el profesor lo explicó de esta forma. Y entonces yo ya voy jalando con esos ganchos un poco más de diálogo. Claro, estoy hablando de un diálogo muy básico, un diálogo de cómo te fue en el día. Pero esto nos tiene que ir llevando a diálogos más profundos. Y entonces nosotros entender por qué le está llamando la atención cierto grupo de personas, por qué le está llamando la atención ciertas cosas. Acuérdense de algo que es importante. Y insisto, no debemos tomarlo personal. Durante la adolescencia, papá, mamá o los adultos que han sido responsables de nosotros se vuelven justamente el ejemplo a no querer seguir en ese momento. Si yo estoy viendo otros modelos, lo que me llama la atención al principio es decir, claro, mira, es que esto es mucho mejor, ¿por qué no puedes ser como la mamá de fulanito? ¿Por qué no le puedes hacer como sultanito?
Por supuesto, porque es un mundo que no conozco y al principio, como cualquier cosa, me puede llamar la atención y me deslumbra lo desconocido. Ya más adelante, cuando ellos caigan en cuenta que las cosas no siempre son como aparentan, podrán generar un criterio. Pero en ese momento nosotros como adultos responsables nos volvemos una especie de depósito de los corajes o de las frustraciones que están teniendo y no lo debemos tomar personal. De allí es que el diálogo se vuelva muy importante. Y en ese diálogo también tenemos que estar abiertos a escuchar de nosotros. ¿Qué está pensando el adolescente de nosotros como adultos? Tengo que saber, ok, tú dices que no te gusta la regla que estoy poniendo o dices que no te gusta cómo estoy actuando. A ver, platícame. Y es muy probable que nos digan algo que no nos va a gustar, que nos va a incomodar, pero también necesitamos tener la inteligencia para no engancharnos y no enojarnos y poder después analizarlo. Parte de lo que digan quizás pues sea una cuestión muy emocional y que estemos siendo depósito de esa frustración que ellos tienen, pero en parte pueden tener algo de razón y me pueden decir algo que me ayude como formador de esa persona a entender algo diferente. A veces quitarnos las expectativas que tenemos de ellos es muy complicado. Y entonces, si yo espero que mi hijo sea deportista porque yo de joven había sido deportista y resulta que le gusta todo menos el deporte, eso es muy difícil y probablemente, quizás hasta sin darme cuenta, le voy a estar insistiendo mucho en que haga deporte. Aquí tengo que ser muy cuidadoso y muy inteligente para que esto no vaya generando un choque, sino que de verdad se abra un diálogo con ellos. Y claro, conforme va pasando esta etapa de exploración, pues ellos también van definiendo algunas cosas y ya en la preparatoria es cuando empiezan a pensar mucho más en un proyecto de vida y en qué vendrá después para ellos. Y no se preocupen, si lo que ustedes hayan sentado como bases en la familia en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a estilos de vida, se va a quedar allí. Simplemente es permitir que estén en esta exploración, ser muy cuidadosos de no tomarlo como algo personal cuando ellos reaccionen diferente a las normas que ponemos y por supuesto estar muy al pendientes de los riesgos. Nunca permitir que un joven caiga en un problema por no haber visualizado los riesgos y no tiene las herramientas para darse cuenta de los riesgos. Está apenas en un momento de madurez en el que está creando justamente estas herramientas para ver el mundo y todos los beneficios que ofrece y también los riesgos que conlleva. Pero vamos en la siguiente idea vamos a explorar un poquito más al respecto. Los adolescentes, hemos repetido, se están formando. Están en una etapa en la que no tienen las herramientas suficientes para revisar una problemática desde muchas perspectivas. La adolescencia se caracteriza por ser una etapa sumamente emocional. Lo que predomina en los jóvenes es la emoción y muchas veces esa emoción es la que genera como consecuencia una acción. Es decir, actuamos más por lo que sentimos que por lo que pensamos. Y entonces un joven que está enojado puede ponerse a gritar y decir groserías y ser grosero con un adulto porque no está pensando, simplemente está actuando a partir de su emoción. La adolescencia se caracteriza por eso, por ser un momento en el que desde alguna teoría del aprendizaje, más desde la neurociencia, se habla que la ventana de aprendizaje es emocional. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues saber que les tenemos que ayudar a que vayan generando un criterio y que piensen. Con los adolescentes es muy común las discusiones, una muy común es con respecto a la justicia. Y ojo, esto es muy importante. No es que un adolescente sea necio y quiera ir en contra de nosotros cuando nos dice que estamos siendo injustos. Un adolescente verdadera y auténticamente no percibe la justicia como nosotros la percibimos. No cree que es justo. Por ejemplo, le pido un trabajo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Le pido un trabajo que tiene que estar hecho en una hoja de colores y deben tener unos dibujos. Y entonces resulta que él me entrega un trabajo en una hoja blanca que no tiene las características que le pedí y por lo tanto le pongo un 5 de calificación. Y el joven me dice, qué injusto, profesor, pues si se lo entregué, por lo menos póngame un 8. Y no es así, no es así. Y tenemos que dialogar con ellos y que entiendan que las cosas no son así. Hay una etapa
de la adolescencia que tiene que ver con entender que el mundo tiene reglas y que las reglas se tienen que poner porque la sociedad funciona así y el joven a veces no entiende. En el video anterior, si ustedes van al canal de YouTube y revisan mi video anterior, hablé sobre los límites y la importancia de los límites y allí platico un poco al respecto. El adolescente necesita límites y necesita saber e identificar cuáles son estas cosas. Por eso hablábamos de los riesgos. Un joven no va a detectar los riesgos porque está en la emoción. Puede cometer una tontería cuando está en una fiesta porque está contento, porque está eufórico, porque, al contrario, quizás porque está triste y entonces fue y se quiere distraer con alguna situación. Y entonces necesitamos ayudarle a que identifique y tenemos que ser muy pacientes en el diálogo con ellos para que logren identificar esta característica que están viviendo. Confiemos en que nuestro diálogo no necesariamente va a tener resultado inmediato. Trabajar con adolescentes, lidiar con adolescentes, es entender que los resultados no son en el presente sino en el futuro. Es un trabajo de paciencia, es un trabajo que se va a reflejar hasta después de algún tiempo. Probablemente lo que nosotros hagamos con los adolescentes en términos formativos y educativos se vea reflejado hasta dentro de 5 o más años. Paciencia, es parte de. Desde mi experiencia profesional les puedo decir que a la fecha quizás lo que vemos en secundaria es muy difícil que se refleje, pero cuando llegan a prepa o incluso a universidad hacen ese análisis en retrospectiva y se dan cuenta, el profe tenía razón. Imagínense como papás, como mamás, lo que no les van a agradecer después. Pero para eso es mucho trabajo con adolescentes, mucha paciencia, mucha insistencia, mucho cuidarlos, mucho evitar riesgos y estar muy al pendiente de ellos. Les decía al principio del video que pues finalmente la adolescencia es una etapa que me gusta muchísimo, en la que tengo mucha experiencia y habrá muchas más cosas que platicar sobre los adolescentes. Hay algunas estrategias que se pueden aplicar con ellos para dialogar, para poner los límites, para trabajar con ellos en algún momento. Y seguramente en otro video podremos estar hablando más al respecto. Incluso después buscaré cómo hacer algunos eventos en los que quienes pudieran estar interesados puedan interactuar y empezar a platicar de dudas muy específicas. Por ahora, simplemente es dar algunas generalidades de la adolescencia e invitarlos pues a que estén al pendiente de este canal de YouTube, si me ayudan suscribiéndose al canal o también siguiéndome por algunas otras redes, en Instagram y en TikTok como Profe Pinacho o Profesor Pinacho, y también en Facebook. Por ahí voy a estar haciendo muchas publicaciones en Educadores MX para que podamos estar platicando más al respecto. Por ahora, espero que estas ideas puedan ser de utilidad para quienes observan el video. Si les gusta, pues agradeceré mucho que lo puedan compartir con quienes pudieran estar interesados. Y ya más adelante profundizaré en algunas cosas para no extendernos tanto en estas cápsulas. Así que muchísimas gracias y seguiremos publicando videos cada semana para que puedan estar al pendiente. Muchísimas gracias.